Viriato retira su caballería pesada. Caballería pesada contra carros y otra caballería pesada no le da la mayor ventaja. Tácticamente, lo mejor es enviar su caballería ligera a gozar y esencialmente detener el movimiento del ejército. Es un truco que aprendió de luchar con el mismo pueblo en los confines orientales del Imperio Persa. La caballería ligera de Alejandro choca con la pequeña fuerza del joven Poros. Eso da inicio a la batalla del río Hidaspes. ...336 a.C., la batalla del río Hidaspes, una de las más brutales de la historia, ha comenzado. La infantería liviana de Alejandro Magno ataca con flechas a los indios que se aproximan. Los arqueros griegos atacan con un arco compuesto, ligero, de alta tecnología, tallado de cuernos de animal y unido con tendones de ciervo salvaje o antílope. El modus operandi de los arqueros montados de Alejandro es ataque y retirada. No usan armadura, no se acercan tanto al enemigo para necesitarla y, en realidad, aquí no la necesitan. Los indios no tienen arqueros. Densos turbantes de algodón protegen sus cabezas y sus torsos están protegidos por una armadura acolchada sorprendentemente fuerte. Probablemente era como un chaleco antibalas moderno, que uno podría imaginar como dos capas de algodón o incluso lana entre las capas de algodón crudo sin procesar. Y aunque no lo crean, estas fibras de algodón crudo son suficientes para detener una flecha. Los arqueros montados de Alejandro detienen la fuerza india y los despojan de su movilidad. Su objetivo es restar intensidad al ataque de la caballería india y forzarla a juntarse. Y eso es lo que sucede. Una vez que se juntan, casi inmóviles, allí Alejandro emprende el ataque con sus escuadrones de caballería pesada que embisten a la cerrada caballería india. El copis está diseñado para masacrar. Tiene una hoja inclinada para el máximo impacto en un ataque descendente. Antigua herramienta de carniceros, funciona bien con la carne y con los enemigos. Los arqueros indios en carros lanzan un torrente de flechas contra la infantería de Alejandro. Pero un pequeño escudo de madera cubierto de bronce protege a la infantería griega. Las flechas indias dejan secuelas, pero las condiciones del campo de batalla favorecen a Alejandro. La lluvia de la noche anterior convierte el campo de batalla en un lodazal. Estos pesados carros no pueden maniobrar sus ruedas enchapadas en hierro. Son absolutamente inútiles en el lodo. Los indios son superados en número y en tácticas. Cerca de 5.000 soldados de la caballería india pierden la vida. Al parecer los carros nunca entraron en batalla, y si lo hicieron fueron poco efectivos, y serían inefectivos ante cualquier caballería que pudiera cabalgar a su alrededor. Una de las bajas es el joven Poros. Alejandro esencialmente ha destruido y dejado de lado la fuerza de reconocimiento enviada por Poros. Los sobrevivientes se retiran al campamento de Poros padre. Le dicen que su hijo ha muerto y que Alejandro lidera la fuerza principal. Así que se dirigen hacia allá. Ahora, Poros entiende que el contingente griego al otro lado del río es solo una fuerza de fijación, concebida para paralizarlo. Lo que Poros hace en este punto, pues aún está en peligro de un ataque a través del río, así que deja una retaguardia allí para manejar el ataque si se produce, mientras lidera el resto de su ejército fuera del campamento, río arriba, para encontrarse con Alejandro. Unas 3 horas más tarde, se detienen en un buen sitio para una batalla. Lo que dicen los textos es que Poros desplegó su ejército en el primer lugar con tierra firme que encontró. Pero, ¿por qué buscaría tierra firme? Bueno, por 2 razones. Una es que tenía 200 carros a su disposición.
Los segundos son los elefantes. Los elefantes son pesados y no quieres que se resbalen en pleno campo de batalla. Poros ubica su ejército. Algunos kilómetros al norte, Alejandro reúne refuerzos. Antes de cruzar el Hidaspes, Alejandro, además de dividir sus fuerzas, también apostó una fuerza de reserva a medio camino entre su campamento principal y el punto de cruce. No había dividido su ejército en dos la noche anterior. Lo había dividido en 3 fuerzas. Y estas reservas de 4.500 efectivos de infantería y 3.000 de caballería eran frescas. Han dormido, han marchado la mitad de lo que las fuerzas de Alejandro y aún no han visto combate. Los refuerzos cruzan el río y se unen al contingente de Alejandro. Si vemos la magnitud de la fuerza que comanda Alejandro, aproximadamente era de 8.000 efectivos de caballería y unos 15.000 o 16.000 de infantería. Pero los hombres de Alejandro están demasiado extendidos. La caballería va al frente, mientras la exhausta infantería va atrás, con horas de diferencia. Mientras Alejandro se aproxima al campo de batalla, ve al ejército de Poros. Está en una situación en la que tiene que retrasar la batalla. Pero, ¿cómo lo hará? Toma a sus arqueros montados, iraníes, y los manda adelante. Estos comienzan a cabalgar por toda la línea, disparando flechas. Ahora es el momento en que Poros debe haber atacado. Quizás no estaba listo. Quizás no estaba en un ánimo agresivo. No lo sabemos. Pero parece que va a aceptar la batalla que Alejandro va a presentar. Poros ha dado a Alejandro el tiempo para que su infantería llegue y para estudiar la forma de las tropas de Poros. Al frente, una línea de 200 elefantes de guerra probados en batalla. Detrás de los elefantes, una línea aún mayor de 30.000 soldados de infantería. Y en cada ala, una brigada de 1.000 efectivos de caballería para proteger los flancos. La infantería de Alejandro es superada 2-1. Lo que él desea es convertir esto en una lucha de caballería más que de infantería. Pero hay un problema. Los elefantes. El historiador romano Curcio describe la escena. Las bestias, apostadas entre las filas de hombres armados, a la distancia lucían como torres. Y aunque el propio Poros casi excedía la media de estatura humana, la bestia que montaba lo hacía ver aún más alto. Los griegos macedonios nunca los habían visto en grandes cantidades, pero los soldados en sí no eran problema, eran los caballos. Los caballos nunca se habían enfrentado a los elefantes, y su olor, su sonido y su aspecto hicieron sentir pánico a toda la caballería macedonia. Alejandro debe revisar su plan táctico para hacer un efectivo uso de su caballería, o esta batalla y su mejor oportunidad de conquistar India estarán perdidas. Alejandro ha logrado un difícil paso nocturno por el río Hidaspes. Ha derrotado una pequeña fuerza india de avance. Ahora está a punto de emprender el ataque contra todo el poderío del ejército indio. La infantería india es 2 veces más grande que la griega. Alejandro sabe que su fortaleza es la caballería, en la que supera a Poros 4-1. El juego es cómo librar una batalla que no sea de infantería. Alejandro tenía esta habilidad fenomenal para leer rápidamente un campo de batalla y formular una estrategia para conseguir ventaja. Alejandro despliega su escuadrón de caballería de 4.000 efectivos hacia el flanco izquierdo de Poros. Poros solo tiene 2.000 efectivos de caballería. 1.000 por cada ala. Poros ordena a su escuadrón del flanco derecho romper filas, ir tras la línea de batalla y reforzar el izquierdo. Y ese es el error que Alejandro ha estado esperando. Ahora Alejandro ordena a Coeno, uno de sus comandantes, y a 2.000 soldados de caballería que iban al ataque del flanco izquierdo de Poros, que cambien de dirección y ataquen la indefensa derecha. Los 2.000 jinetes llegan al flanco derecho. No hay nadie para pelear.
Entonces cabalgan por detrás de las posiciones indias. Es una situación extrañísima que ha sido provocada por la genialidad táctica de Alejandro. Mientras Coeno y los 2000 jinetes cabalgan detrás de las líneas indias, Alejandro ordena a sus arqueros montados bombardear la caballería india con descarga tras descarga de mortales misiles. Alejandro entonces lidera su brigada élite de 2000 jinetes en furiosa cabalgata, virando hacia la derecha y sobrepasando el flanco izquierdo de Poros. Lo que Poros hace es lo que haría cualquier comandante. Intenta extender su flanco izquierdo, así que le dice a su ala izquierda que se despliegue hacia la izquierda, lo que significa que rompen filas, se reacomodan en su columna de marcha y comienzan a moverse a la izquierda para prevenir el envolvimiento. Cuando los indios inician la marcha a la izquierda, y con Coeno también en movimiento, Alejandro cambia nuevamente de dirección. En vez de barrer la periferia del flanco izquierdo de Poros, repentinamente se vuelve hacia el interior y aísla el ala izquierda del ejército principal. Al mismo tiempo, Coeno, que había cabalgado alrededor del campo de batalla, llega a lo que llamamos el punto crítico de la batalla y ¡bang!, se precipita contra el flanco izquierdo del ejército de Poros. Ahora, Poros está exactamente donde Alejandro lo quiere. Su flanco izquierdo destrozado, su caballería destruida. Alejandro siempre pareció, en cada batalla que libró, estar en el punto crucial en que la táctica cambiaba, el punto en que en vez de salir se internaba más, en que se atravesaba un espacio en vez de rodearlo. ¿Cómo haces eso al tiempo en que estás allí con tus hombres? Eso es un extraño talento. Alejandro ahora moviliza su infantería pesada contra el centro indio, pero Poros no va a ceder. Él ordena a sus arqueros que ataquen. El arco indio mide 1,80 m y es de bambú fuerte y flexible. Para extenderlo totalmente, el arquero debe anclar el arco en el suelo y sostenerlo con su pie. El gran tamaño proporciona una potencia de fuego sin paralelos. Sus flechas, con afiladas puntas de metal o hueso, pueden penetrar cualquier armadura. Pero debido al clima, los arqueros son poco efectivos. Había llovido la noche anterior y todos esos caballos, hombres y elefantes convirtieron el terreno en lodo. El ejército indio no estaba acostumbrado a pelear en época lluviosa. No podía anclar los arcos. Fue un duro golpe para Poros, que perdió una de sus armas más poderosas. Con su ala izquierda destruida, el ejército de Poros queda reducido a la infantería, los bien entrenados y blindados elefantes y los arqueros. No solo se luchaba contra el elefante, sobre el elefante se encontraba lo que ellos llamaban un howdah, una plataforma para arqueros o lanceros, y desplegaban un escuadrón de 13 soldados de infantería alrededor, como los tanques de hoy. Pero los elefantes tienen un punto débil: los ojos. La infantería griega intentó asegurar su objetivo. Imaginen qué sucedería si un elefante queda ciego, se vuelve loco, es decir, es un animal demasiado grande. En medio del caos, Alejandro apalea el centro indio y pulveriza su flanco. Pese a estar atrapado en un ataque por dos flancos, Poros da la pelea. El centro está colapsando en una gigantesca masa de 12 mil hombres, animales, carros, burros, caballos, lo que sea. Literalmente no pueden moverse, la infantería los está presionando, la caballería los presiona desde un lado. En este tipo de batallas, mientras maniobras en plano abierto, no habrá muchas bajas, pero cuando entras en combate cerrado, se tornan sangrientas porque no puedes maniobrar, ni siquiera puedes huir. Es decir, el problema en la batalla de Hidaspes es que no había escape. Brutal combate cuerpo a cuerpo. Animales destrozados. La batalla de Hidaspes resulta una horrenda masacre. Alejandro y su máquina asesina griega están destrozando al ejército indio en la batalla del río Hidaspes. Alejandro compromete lo que queda de su caballería y les ordena rodear la masa de hombres estremecidos y aterrados. El ejército de Poros está atrapado en una trampa mortal. No puede maniobrar.
10.000 seres humanos, presionados por 8.000 seres humanos. Es un caldero de sangre. Todos esos alaridos de animales, de los elefantes heridos, de el dolor de los caballos heridos. Recuerda que si uno caía, si un caballo se deslizaba o caía, simplemente caía, no había sillas, morías pisoteado. Seres humanos acuchillados, destrozados, ruido, lamentos y el campo de batalla que se cubre rápidamente de la sangre derramada, entrañas y trozos de carne humana. Y el olor. Es decir, los elefantes, cuando están heridos, como muchos animales, defecan. Así que imaginemos eso, el ruido y el olor. El horror humano era absolutamente, pero terriblemente espantoso. Unas 7 horas después de iniciada la batalla, el ejército de Poros está casi destruido, pero Poros sobrevive. No están completamente destruidos, pero quizás 3/4 del ejército han sido aniquilados. El propio Poros, mal herido, sigue dando pelea. Alejandro admira la valentía y determinación de Poros para seguir la pelea ante una derrota segura. Alejandro reconoce en Poros un espíritu guerrero afín. No quiere matar al hombre que ganó su respeto, así que envía un mensajero a convocarlo a una reunión. El historiador griego Arriano inmortaliza la conversación. Alejandro fue el primero en hablar. Le dijo, ¿qué deseas que haga contigo? Debes tratarme como a un rey, fue la famosa respuesta de Poros. Alejandro se impresionó tanto con la dignidad y compostura de Poros que decide dejarlo como rey y quedarse con sus territorios y sus súbditos. Al final del día, Alejandro en la batalla de Hidaspes muestra su genialidad táctica. Lo que Napoleón llama un coup de will o habilidad óptica que con solo ver un terreno o la disposición de las fuerzas ya podía trazar rápidamente un plan táctico para su propio provecho. Con su victoria en el Hidaspes, Alejandro Magno ha dado su primer paso dentro de la frontera de India. Pero también será el último. Mientras se adentra más en India, varios estados dejan de lado sus propias rivalidades para unirse en contra del invasor. En el próximo campo de batalla, Alejandro es confrontado por 300.000 soldados indios. Si observas su intento por conquistar la India, se tiene la sensación de que el análisis de inteligencia estratégica de Alejandro ya no era tan bueno como había sido en el pasado, porque un vistazo razonable a lo que sucedía llevaría a la conclusión de que esa operación militar era casi imposible para el que ahora era un pequeño ejército griego. Ahora, los hombres de Alejandro pueden ver que la causa de su jefe se ha vuelto una misión suicida. Han luchado largo tiempo y el motín está en el aire. Él intenta animarlos a seguir. Es inspirador. Sus tropas son leales, pero ya están hartos. Alejandro, siempre compenetrado con sus hombres, al final se rinde a la voluntad de sus tropas y se dirige al sur, regresando a Babilonia, hoy día Irak. Pero su aventura oriental pudo haberle costado la vida. La suposición es que murió de malaria en Babilonia, donde cuenta la historia, o al menos los textos, que él era considerado faraón de Egipto. El cuerpo fue enviado a Egipto, donde lo embalsamaron y lo pusieron en una urna de cristal. Alejandro Magno, uno de los más brillantes estrategas militares de la historia, murió a los 33 años.
Conquistó gran parte del mundo conocido, y su récord y habilidades de liderazgo han inspirado a grandes mentes militares a través de la historia. Durante la Primera Guerra del Golfo, en 1991, el general Norman Schwarzkopf se inspiró en Alejandro Magno con su estrategia del gancho de izquierda. Como Alejandro, Schwarzkopf esencialmente simuló un ataque principal a las fuerzas iraquíes ocupando a Kuwait desde el sur. Pero el grueso de su fuerza, los tanques, la moderna caballería pesada, viraba hacia el oeste a cientos de kilómetros para atacar el flanco derecho de los iraquíes. El gancho de izquierda golpeó efectivamente al ejército iraquí. La batalla terrestre de la Operación Tormenta del Desierto terminó en 100 horas. Fue un envolvimiento exitoso que hubiera enorgullecido a Alejandro. Alejandro Magno anduvo en campaña por más de 11 años en 32.000 kilómetros y nunca perdió una batalla. Sin embargo, no estaba satisfecho. Es una de las preguntas más interesantes de la historia. Si alcanzó todos los objetivos estratégicos que se propuso contra todo pronóstico, por cierto, ¿por qué Alejandro sigue literalmente queriendo más? ¿Por qué no tiene suficiente? Creo que psicológicamente es un personaje muy curioso, pero básicamente creo que es un griego muy tradicional. Si vemos la historia de Grecia, los soldados griegos no luchaban por razones estratégicas u objetivos políticos. Eso fue algo que llegó mucho después, porque no hay sentido de nacionalismo, no hay una nación griega en sí. ¿Y por qué luchaban? Luchaban por el honor y la gloria individual. Forjador de imperios, con una insaciable sed de gloria, Alejandro extendió la cultura griega a lo largo del mundo conocido. Sin embargo, murió anhelando haber conquistado más. Absolutamente inútiles en el lodo. Los indios son superados en número y en tácticas. Cerca de 5.000 soldados de la caballería india pierden la vida. Al parecer los carros nunca entraron en batalla, y si lo hicieron fueron poco efectivos, y serían inefectivos ante cualquier caballería que pudiera cabalgar a su alrededor. Una de las bajas es el joven Poros. El Copis está diseñado para masacrar. Tiene una hoja inclinada para el máximo impacto en un ataque descendente. Antigua herramienta de carniceros, funciona bien con la carne y con los enemigos. Los arqueros indios en carros lanzan un torrente de flechas contra la infantería de Alejandro. Pero un pequeño escudo de madera cubierto de bronce protege a la infantería griega. Las flechas indias dejan secuelas, pero las condiciones del campo de batalla favorecen a Alejandro. La lluvia de la noche anterior convierte el campo de batalla en un lodazal. Estos pesados carros no pueden maniobrar sus ruedas enchapadas en hierro. Son Como un chaleco antibalas moderno, que uno podría imaginar como 2 capas de algodón o incluso lana entre las capas de algodón crudo sin procesar. Y aunque no lo crean, estas fibras de algodón crudo son suficientes para detener una flecha. Los arqueros montados de Alejandro detienen la fuerza india y los despojan de su movilidad. Su objetivo es restar intensidad al ataque de la caballería india y forzarla a juntarse. Y eso es lo que sucede. Una vez que se juntan, casi inmóviles, allí Alejandro emprende el ataque con sus escuadrones de caballería pesada que embisten a la cerrada caballería india. 6 a.C., la batalla del río Hidaspes, una de las más brutales de la historia, ha comenzado. La infantería liviana de Alejandro Magno ataca con flechas a los indios que se aproximan. Los arqueros griegos atacan con un arco compuesto, ligero, de alta tecnología, tallado de cuernos de animal y unido con tendones de ciervo salvaje o antílope. El modus operandi de los arqueros montados de Alejandro es ataque y retirada. No usan armadura, no se acercan tanto al enemigo para necesitarla y, en realidad, aquí no la necesitan. Los indios no tienen arqueros.
Densos turbantes de algodón protegen sus cabezas, y sus torsos están protegidos por una armadura acolchada sorprendentemente fuerte. Probablemente era... Viriato retira su caballería pesada. Caballería pesada contra carros y otra caballería pesada no le da la mayor ventaja. Tácticamente, lo mejor es enviar su caballería ligera a acosar y esencialmente detener el movimiento del ejército. Es un truco que aprendió de luchar con el mismo pueblo en los confines orientales del Imperio Persa. La caballería ligera de Alejandro choca con la pequeña fuerza del joven Poros. Eso da inicio a la batalla del río Hidaspes.